Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Estamos todos ahí? Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe, ¿qué? Por fe andamos, no por vista. Entonces, para tú andar, para tú vivir, para tú moverte, tienes que andar, ¿por qué? Por fe, no por vista. La palabra del Señor enseña que lo que nosotros edificamos, lo edificamos con las cosas que no vemos. No lo edificamos con las cosas que vemos. Tenemos que creer para ver. Tenemos que creer para tener. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, escucha esto, sino la fe que obra por el amor. No importa, el apóstol Pablo en otras palabras está diciendo, no importa cuántas obras podamos hacer, no importa si eres incursiso o eres incursiso, lo que importa es la fe que obra por el amor. Entonces, cuando hablamos de fe en la Biblia tenemos que generalizar muchas cosas. La fe tiene muchas ramas que van dentro de la misma palabra de Dios, que va dentro de la misma Biblia, dentro de la misma historia de Dios. Amén. Pero dice que esta fe es la que obra por el amor. Entonces, número uno, quiero que notes con lo siguiente, y por aquí es donde vamos a entrar. La fe tiene una evidencia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué dice la Biblia? Vea, hablando de fe, porque vamos a hablar de fe, eso solamente introduciendo. ¿Qué dice la Biblia? Que dice que le conoce y no anda como él anduvo. ¿Qué dice? El tal es mentiroso. ¿Están acá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe tiene que evidenciar siempre algo. Si la fe no evidencia por lo que tú has creído, ¿ustedes creen que creer y tener fe es lo mismo? Se asemeja, pero no es lo mismo. Amén. La fe evidencia lo que tú has creído. Tú creíste hoy y tienes que tener fe para que esa fe, para que lo que tú creíste se evidencie y sea una verdad en tu vida. Eso es la fe, hermanos míos. Y eso es lo que Cristo, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros tengamos esa fe. Hoy tuvimos fe, creímos en el Señor y nuestra fe fue avanzando y fue creciendo, porque la Biblia dice que a través de la fe que va creciendo es que nosotros podemos evidenciar más a Cristo en nuestras vidas. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, vamos todos al libro de Hebreos, capítulo 11. Esta parte la voy a leer, Marisa, capítulo 11, versículo 1. Me digan amén cuando estamos ahí todos. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero que vayan entendiendo. La fe siempre tiene que alcanzar buen testimonio. Porque si usted no alcanza, o Dios no da buen testimonio de tu persona, de tu ministerio, si no hay un buen testimonio, todavía la fe no está completa. Dice, por la fe los antiguos alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. Entonces, ¿qué persigue la fe? Buen testimonio. No sé si van entendiendo. La fe siempre trae testimonio, hermanos míos. Lo que le estoy diciendo es que la fe tiene que dar testimonio de lo que tú has creído. Si creíste en Jesucristo, lo que tú creíste tiene que dar fe de que tú has creído en Jesucristo. Si no das testimonio de que has creído en Jesucristo, todavía no es fe. No sé si van entendiendo. Creo que va a estar medio botados. Por la fe entendemos. La fe no es ignorante. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe entendemos. La fe es entendida. La fe no es que yo tengo fe para ver una vaca que vuela. No, si quieres reírte, ríete. Pero la fe, tú no puedes tener fe para decir voy a ver una vaca volando y vas a ver una vaca volando. La fe no es que voy a tener fe para ver una vaca roja. La fe no es, la fe tiene que evidenciar lo que has creído. La fe tiene que evidenciar tu sanidad. No sé si están acá. Si tú has creído que eres sano, en un momento tienes que evidenciar de que fuiste sano. No puedo decir que yo soy un cojo y ya Dios me sanó y sigue siendo cojo. Eso no es fe, eso es ignorancia.
No sé si están acá. Amén. Cuando uno tiene fe, uno recibe, porque lo dice la Biblia. El que tiene fe y pide con fe, recibe. ¿Están acá? En la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Si te has creído en Jesús, tienes que evidenciar de que has creído en Jesús. El que creyó por un milagro, sanidad, lo que tiene que evidenciar de que fue sano. Yo les pongo un ejemplo. Escuchen esto. De mi propia familia, un muchachito, un niño, Yeye. Le dijeron, ya tú estás sano. Él usa espejuelitos para ver. Ya tú estás sano en el nombre de Jesús, ya te dio la vista. Quítate los espejuelos, rómpelo. Lo rompió y ya todavía estaba así, mira. Mirando las letricas. Eso no es fe. La fe testifica lo que tú creíste. ¿Cuántos dicen amén? Si tú creíste que eres salvo, la fe va a testificar de tu salvación. ¿Están acá? Si creíste que tienes un ministerio, la fe va a creer, la fe va a testificar de tu ministerio. ¿Están acá? Yo creí en un momento de mi vida que Dios me llamó a pastorear. Y es evidente, Dios me llamó a pastorear una iglesia. A enseñar a las iglesias. Es evidente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la fe tiene que evidenciar lo que has creído en Dios. ¿Están acá? Amén. Dice, por la fe entendemos haber sido el universo constituido. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes entienden cómo se constituyó el universo? ¿Cómo se constituyó el universo? Te quedaste botado. Por la palabra dice. Por la palabra de Dios. Dice, el universo fue constituido ¿por qué? El universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, ¿qué dice? Fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fe siempre te va a llevar a edificar en lo que no se ve. La fe siempre te va a llevar a edificar en lo que no se ve. Tú no puedes esperar a ver. Tú no puedes esperar a tener para edificar. Tú no puedes esperar a tener para servir. Ya Dios te dio para servir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Seguimos leyendo. La fe siempre va de la mano del testimonio. Si no hay un buen testimonio, no hay fe. Eso no es fe en Jesucristo. Jesucristo siempre va a testificar. Déjame decirte algo, lo dice el libro de Juan, vamos a leerlo ahorita. El libro de Juan dice que el Espíritu Santo, la primera tarea que tiene es testificar en la persona de Jesús. Entonces, cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer ese Espíritu Santo es testificar de Cristo en la persona. Entonces, la persona mostrará a través de esa fe que Cristo vive y está en esa persona. Dice, por la fe entendemos haber sido el universo constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora aquí va el verso 4. Qué lindo, me gusta esta parte. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. No sé si entendieron eso. Caín y Abel en algún momento vinieron a presentar ofrendas delante de Dios. Y aquí quiero que recibas lo que te voy a decir, que es lo que el Señor me ha estado hablando en estos días. Abel y Caín vinieron a presentar la ofrenda delante. Dice, por la fe. No quiere decir que Caín no tuvo fe para traer la ofrenda. Caín tuvo fe para traer la ofrenda. La misma fe quizás que tuvo Abel. ¿Cuál era la diferencia entre las dos? La actitud con la que traías la ofrenda. La actitud, porque los dos trajeron ofrendas delante de Dios. Caín trajo ofrenda y Abel trajo ofrenda. Dios miró con agrado la de Abel y dice que dio testimonio, y aún después de muerto todavía su fe habla de él, al punto que hoy todavía estamos hablando de esa fe. Nosotros estamos acá. Dios sigue dando testimonio de la fe de Caín. Dice, porque era justo delante de Dios. Ahora, ¿por qué? La pregunta que tuviéramos que hacer no es por qué Abel y Caín vinieron a ofrecer ofrenda delante de Dios. ¿Será que en algún momento de la historia que no está escrito, Dios le demandó al hombre que en un lugar, porque dice que ellos vinieron a donde Dios a traer ofrenda, que Dios le demandó a los hombres ofrenda? Le pidió una ofrenda a los hombres, un sacrificio a Dios, porque ellos vinieron a traerlo delante de Dios. Y dice que Dios miró la de Abel y miró la de Caín.
Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? La actitud. ¿Por qué la actitud? Porque dice que cuando Dios miró la de Abel y no miró la de Caín, dice que Caín su rostro decayó. Y la palabra de Dios dice que el rostro de él decayó no porque estaba triste, sino porque se airó. Y Dios le dijo, si hicieres, ¿por qué se cae tu rostro? Si el bien hicieres, ¿no fueres exaltado? No sé si estamos acá. ¿Están entendiendo? Ahora, miren la administración acá y es la siguiente. Cuando Dios le dice eso a Caín, si bien hicieres, no fueres exaltado, ¿qué ustedes creen que está queriendo decir las Escrituras? Es que ya en algún momento de la historia, ya Abel tiene que haber escuchado, o tenía que haber escuchado, Caín tenía que haber escuchado cómo era la actitud en traerle las ofrendas a Dios. Porque Dios no miró la de Caín, porque vio la de Abel justa, y le dijo a Caín, si el bien hicieres, no fueres exaltado. Quiere decir que quizás Caín no tenía una buena actitud para con Dios, para con las ofrendas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros que estamos acá, si no tenemos una buena actitud para con Dios, para con su propio hermano, no importa lo que traigas acá, no importa que nos subamos acá o hagamos lo que hagamos, Dios no lo va a recibir. En otras palabras, ¿cuál era la diferencia de la fe entre Abel y Caín? La actitud. No era otra, era la actitud, porque Abel trajo los primogénitos de todas las vacas, los chivos, quizás todos los animales, y Caín trajo el fruto de la tierra. O sea, era ofrenda a Dios igual. ¿Por qué Dios la va a rechazar? Si Dios había mandado, tráigamelo, hagan esto. ¿Qué cosa era? La actitud de Caín era la mala delante de Dios. Y era la diferencia entre las dos. ¿Cuál sería la diferencia entre tú y yo, entre nosotros? La actitud que tengamos para con Dios. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la actitud de Caín? ¿Acaso soy yo guardaespaldas de mi hermano? ¿Qué es eso? Altivez. ¿Qué es eso? Orgullo. Fíjate que Dios le advierte y le dice, con todo y esto el pecado está a la puerta. ¿Por qué? Ya Caín quizás traía un pasado de malas actitudes, que quizás ya él venía escuchando de parte de Dios. Haz esto, hazlo bien, hazlo así. Estoy especulando, estoy diciendo cosas que no están escritas ahí, pero que quizás sucedieron. Que quizás ya Caín venía escuchando. Tienes que arrepentirte, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo asado, porque Dios le dice, si el bien hicieras no fueres exaltado. Quiere decir que ya Caín quizás estaba escuchando en algún momento cómo tenía que presentarse delante de Dios, cómo debería de hacerlo. Porque ustedes creen que Dios dejó de enseñar a Eva y a Adán cómo deberían de hacer las cosas. Claro que no. Aunque los echó del huerto, Dios estuvo con ellos siempre y quizás les estuvo enseñando cómo hacer las cosas, cómo ofrecer sacrificios, porque ellos traían sacrificios y sacrificios de animales. Amén. Porque dice que Abel trajo sacrificios de animales. Entonces, la fe siempre va a testificar de nosotros, hermanos míos, con la actitud que traigamos la ofrenda. Traes ofrenda, traes diezmos, traes sacrificio, llegas temprano. Siempre dices que sí, nunca dices que no. Tu actitud es lo que va a testificar de esa fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Eso es lo que les quiero decir. Entonces, sigamos leyendo. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Ustedes saben qué significa esto? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Vamos a aplicarlo a la vida cristiana de hoy en día. Si usted no tiene fe para moverse correctamente en el Señor y vivir una vida santa, ordenada y una vida correcta en temor de Dios delante de Él, cuando suene la trompeta, te quedaste y no fuiste traspuesto. ¿Para qué? Para no ver la muerte. ¿Cuánto sabe cuando nos vayamos con el Señor vamos para vida eterna? Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de irnos nosotros, usted no puede esperar a que la trompeta suene hoy para estar a cuentas con Dios. Antes de irnos con el Señor, que el Señor llame a la iglesia, tú tienes que caminar y dar testimonio de que has creído en Jesús, de que has creído en el Señor. Eso es fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú sabes que no es fe?
que digas que eres cristiano y no muestres, aunque sea por una parte de tu vida, de que eres cristiano o de que has creído en el Señor. Eso no es fe. Eso es mentira. Eso es ser un cobarde. Eso es tener temor de los hombres y no de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la fe por la que has creído siempre va a testificar de lo que tú creíste. Amén. La palabra del Señor dice que la fe te ayuda a crecer espiritualmente. Dice, por la fe no fue traspuesto, y antes de ser traspuesto, dice, dio testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es galardonador de los que le buscan. Hermanos míos, cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer de que en Dios vas a encontrar lo que estás buscando. Entonces, ¿por qué mucha gente hoy dice lo siguiente? ¿Por qué mucha gente hoy dice, yo creo en Dios? Y no andan como Dios quiere. No agradan a Dios como Dios quiere. ¿Será que se necesita algo más para que, o sea, será que se necesita algo más que una simple declaración de fe? Porque ustedes han visto mucha gente, yo lo he visto, mucha gente que dicen, yo creo en Dios, no necesito ir a la iglesia, no necesito hacer esto, no necesito que allá, no necesito hacer lo otro. Entonces, ¿será que la fe que Dios demanda de nosotros demanda algo más que una simple creencia? Que no pueden agradar a Dios. Ustedes ven que creen, gente que creen en Cristo, gente que dicen creer en Dios y no andan caminando como Dios quiere. ¿Será eso fe de verdad o no es fe? Eso no es fe. El que dice que tiene fe, haber creído en Jesús, andará como Jesús. Quizás no con la santidad con la que Jesús caminó, porque no somos Jesús. Pero andarás guiándote por Jesús. Jesús te dice por aquí, tú dices por ahí. Y desde por aquí, y tú dices por allá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es fe, hermanos míos. Entonces, dice, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en la que su casa se salvare. Fuere salva o su casa se salve. Dice, por esta fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia, que dice, que viene por la fe. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces la justicia de Dios es hecha manifiesta a través de ¿qué? A través de la fe. Entonces la justicia de Dios es manifestada a través de ¿qué? De la fe. No se puede decir tengo fe y estar caminando como cualquier cosa. O no evidenciar en algún momento de que tienes fe en Jesucristo. La fe siempre va a manifestar el poder de Dios, hermanos míos. Y el poder de Dios, lo que yo he experimentado del poder de Dios es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene como fundamento, cuyo arquitecto, le dice, y constructor es ¿quién? Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escuchen esto. Sara ya era estéril, ya estaba fuera de tiempo. Dice la Biblia que ya Sara no tenía ni las costumbres de la mujer que tienen, que menstruan todos los meses. Ya Saraí no tenía esas cosas. Dice que ella recibió la promesa porque creyó que el que lo prometió era fiel para cumplirlo, aún fuera de su tiempo. Aún cuando todavía sigues esperando algo que no ha llegado, sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando que de esa es la manera como vas a recibir. Si no, no vas a recibir. Yo he visto mucha gente que caminan con el Señor y dice que están caminando con el Señor y pasan 3, pasan 5, pasan 10 años, no han recibido nada y tiran la toalla. Creíste por un tiempo, pero eso que creíste nunca dio testimonio de que recibiste lo del Señor, porque la fe siempre va a testificar de que esperaste para recibir.
La fe de Dios siempre espera para recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo mismo que tener un bebé. Ahí. Usted tiene que esperar 9 meses para ver la promesa que se haga realidad. Usted la tiene adentro. Amén. Pero tiene que esperar 9 meses para verla hecha realidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. ¿Dónde nos quedamos? En el verso 12. Por lo cual también, ¿qué dice? De uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena, ¿qué dice? Innumerable, que está a la orilla del mar. ¿Quién es ese Abraham? Conforme a la fe murieron todos estos. Ahora aquí va lo siguiente. Primero dice Hebreos que antes todos estos antiguos alcanzaron testimonio delante de Dios. Y ahora dice el versículo 12 que todos murieron sin recibir ¿qué? Lo prometido. ¿Cuál prometido? La ciudad, la nueva Jerusalén. Ellos murieron esperándola, hermanos míos. Porque dice que tiene la ciudad que tiene como arquitecto y fundamento y arquitecto, Dios. Abraham murió esperando la promesa de la nueva Jerusalén, la nueva ciudad. Murió esperándola. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes que morir esperando la promesa, ¿tú estarás dispuesto a morir esperando la promesa? ¿Sí o no? Más te vale. Verso 14. Porque lo que esto dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues, si hubiesen estado pensando de dónde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de ¿qué? De volverse. Y aquí va lo siguiente, aquí es donde voy hasta el versículo 15. Y aquí es donde vamos a... Estaba introduciendo. Escuchen. Si todos estos antiguos, Abel, Noé, Abraham, todos estos que acabamos de mencionar ahora mismo, digo, hubiesen estado pensando en su vida pasada, no hubiese Dios dado testimonio de lo que habían creído. Si tú y yo nos ponemos a estar mirando en el pasado, usted nunca va a poder dar testimonio de lo que ha creído. En otras palabras. Porque el capítulo 10, ¿cómo es el capítulo 10 de Hebreo? Versículo 37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo por fe, vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Esto está hablando Dios, está escribiendo Pablo, pero está hablando Dios. No agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para que dice de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces empieza el versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No puedes caminar por vista, no puedes caminar porque tienes que ver para creer, no puedes caminar porque dices, estoy esperando a tener esto para servir a Dios, estoy esperando. No puedes hacer eso, hermanos míos, no podemos hacer eso. Amén. La fe siempre va a evidenciar lo que tú creíste. Si creíste en Jesucristo, vas a evidenciar a Jesús en tu vida. Si creíste por el milagro, en un momento vas a testificar del milagro en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Si creíste por un trabajo nuevo, en un momento vas a testificar por un trabajo nuevo. Pero tienes que creerlo. Si estamos creyendo por un templo nuevo, en un momento vamos a testificar por un templo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Yo no tengo que esperar a ver para creer. Yo no puedo esperar, recibe Jesús. Yo no puedo esperar a tener un piano para creer. Yo necesito creer para tener el piano. Amén. Gloria a Dios. Pero lo más importante, hermanos míos, es lo siguiente. Eso está muy bueno lo que acabo de decir ahora. No creamos y permanezcamos porque vamos a recibir algo. Creamos por amor.
Porque dice la fe, la evidencia más grande de fe es la fe que obra por el amor. Amén. Eso lo leímos en Gálatas ahora mismo y digo. Entonces, fe. En el Antiguo Testamento, la demanda que tenía la fe eran las personas que se apoyan en Dios. Personas que viven por Dios. Eso era la demanda de la fe en el Antiguo Testamento. Y nota que el capítulo 11 habla del testimonio de los antiguos en la fe. Para creer correctamente, escuchen esto, debes saber en quién has creído. Ninguno de los antiguos creían en un Dios que no conocían. Todos los antiguos conocieron a Dios. Todos los que habla el capítulo 11 de Hebreo conocieron a Dios. Por ende, Dios mismo dio testimonio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa, también necesitas experimentar a Dios. Nuestra fe muchas veces es probada, muchas veces nuestra fe es moldeada, es crecida cuando experimentamos a Dios. No podemos vivir tampoco una vida sin experimentar a Dios. Amén. ¿Cómo se experimenta a Dios? Con su palabra. La fe viene por el oír y el oír continuo de la palabra de Dios. Una fe bien fundamentada siempre llevará al creyente a agradar y adorar a Dios en la manera como Dios quiere que lo hagas. Una fe bien fundamentada siempre llevará al creyente a agradar a Dios y adorarlo en la manera como Dios quiere que se haga. Cuando Abel trajo sacrificios a Dios, ¿lo trajo como Dios quería? Claro que lo trajo como Dios quería, porque dice que Dios dijo que vio la ofrenda y el sacrificio de Abel justo delante de él. Como Dios quiere que lo hagas justamente delante de él. Lo hagas con un corazón limpio, con un corazón agradecido. Cuando vengas a la iglesia, si tienes que ministrar en la iglesia y recibiste una ofensa o ofendiste a alguien antes de ministrar a Dios, antes de presentarle tu culto racional a Dios, reconcíliate con Dios. No hay que esperar un día, ni medio día, ni una hora, ni 4 horas para reconciliarte con Dios. Pide perdón y sea agradecido por la salvación y el perdón de los pecados. Señor, pequé, perdóname, no soy digno de que me llames hijo tuyo, pero aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón. Entonces presenta tu ofrenda a Dios agradable. Amén. Hay personas cuando hemos hecho la Santa Cena que no se sienten dignas de levantarse aquí a tomar la Santa Cena. Y siempre damos un tiempo para que la gente se reconcilie con Dios. La reconciliación con Dios es el momento, hermanos míos. Dios no dice, no, déjame pensarlo, voy a esperar hasta mañana para que te arrepientas. Déjame ver si puedo perdonarte. En el momento que tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Ya te perdonó, lo único que quiere es que tú pidas perdón. Eso es presentar la ofrenda a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que hacerlo con fe, sabiendo en quién hemos creído. ¿Están acá? Vamos a Génesis un momentico para que entendamos algo. Génesis capítulo 4. Dije que una fe bien fundamentada siempre llevará al creyente a agradar a Dios y adorarlo de la manera como Dios quiere que tú le adores. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? La palabra esa ensañado, la que aparece para su original, es ¿por qué te has airado? ¿Por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, esa expresión, si bien hicieres, lo que tipifica es un tiempo pasado y presente. Amén. Porque Dios no se lo estaba diciendo al momento ahí. También esa expresión, cuando tú estudias la teología de la Escritura, tú te das cuenta de que Dios se está refiriendo a un pasado también. ¿Están acá? Si el bien hicieres, o si lo hicieres correctamente, ¿no serías exaltado? Cuando nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios, cuando las hacemos con pureza, con sencillez de corazón, sin ninguna cosa rara en nuestros corazones, al final siempre vamos a ser exaltados. Siempre vamos a ser recompensados de parte de Dios. Cuando lo hagas sencilla, cuando lo hagas puramente delante de Dios, cuando lo hagas santamente delante de Dios, vas a ser exaltado. Dios le dice, si el bien hicieres, ¿no serías exaltado? En otras palabras, una promesa de bendición. Si lo hicieres correctamente, como yo estoy demandando que se haga, ¿no serías bendecido? Las puertas no se te abrieran, no recibiera yo tu ofrenda como recibiera yo tu hermano.
Eso es así, hermanos míos. Dice, si bien hicieres no fueres exaltado, dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Amén. Cuando no se hacen las cosas bien delante de Dios, muchas veces el pecado puede estar a las puertas míos, hermanos míos, y no vamos a poder percibir bien, no vamos a poder agradar bien a Dios en esta parte, en este asunto. Dice, con todo y esto, dice, a ti será su deseo y tú te enseñarás sobre él, o te enseñarás de él. Qué lindo. Entonces, en Génesis 4, del 4 al 7, escuchen esto, nota que la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín, la diferencia que tenían era la actitud con la que se trajo delante de Dios. Les voy a poner un ejemplo claro. Coge aquí, Jesús. Párate, venga. Jesús y yo venimos, ponlo ahí arriba. Y ponemos una ofrenda aquí. Ya, puedes rezarte. Sonríe, que Dios te ama. Entonces, Jesús y yo trajimos una ofrenda delante de Dios. Están ahí, mira. Son igualitas. Suenan igual. ¿Cuál es la diferencia? Quizás la actitud. No, quizás no, la actitud con la que se trajo. Si yo o él hubiésemos traído la ofrenda con una actitud no correcta delante de Dios, por eso es que cada día tenemos que examinarnos delante de Dios. A ver si hay pecados ocultos. ¿Cuántos dicen amén? Examinarnos para no presentarle una cosa que lo vas a dejar ahí, pero Dios no lo va a recibir. Y yo creo que la bendición más grande que tú y yo podemos tener es que cuando le presentemos a Dios, Él reciba. Y cuando Dios recibe, Dios bendice. Cuando no hay bendición, quiere decir que Dios no lo ha recibido. Y Dios no bendice 20 años después. Dios bendice. Cuando tú le das a Dios, Dios bendice. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero dárselo correctamente. Qué lindo. Bueno, ya se los he dicho. La pregunta es por qué Abel y Caín trajeron ofrenda. Ya se los dije porque seguramente tuvo que haber sido establecido por Dios. No hay evidencia en la Biblia de que Dios lo haya pedido. Pero si Caín y Abel lo trajeron delante de Dios en un lugar específico, fue porque Dios lo demandó. Y nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, que Dios demandaba de su pueblo que trajeran ofrenda, amén, al lugar que Él había preparado. Qué lindo. Ustedes saben qué cosa también es bien malo. Escuchen esto, y esto lo voy a decir para que todos aprendamos de eso, todos aprendamos de Él. Una mala ofrenda delante de Dios es yo creer que puedo hacer lo mismo que Jesús. Yo creer que puedo hacer lo mismo que mi hermano. Yo creer que puedo hacer lo mismo que mi hermano. Yo no puedo hacer lo mismo que Jesús. Jesús tiene una tarea diferente a la mía. Porque hay personas que dicen, escuchen esto, hay personas que dicen, si el pastor lo hace, yo lo puedo hacer. Si el pastor predica, yo puedo. Si el pastor hace esto, yo también lo puedo hacer. Eso se llama creerte igual a otra persona. Y somos diferentes. Eso es pecado en el corazón. Y eso no presenta ofrenda a Dios. Ese fue el pecado que llevó a Satanás a ser desterrado del reino de Dios. Igualdad, creerte igual que el otro. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? Aarón y María, la hermana de Moisés. Hablaron de Moisés y dijo, oye, si Jehová le habla a Moisés, ¿por qué nosotros también no nos habla? Se creyeron igual a Moisés. Y dice que se airó Dios con Aarón y con María. Bajó, dice, descendió Dios. Y le dijo a Moisés, llama a María y llama a tu hermano. Los espero en el tabernáculo. Dice que estando yo allí se presentó Dios. Y le dijo, le dio lepra y le dijo, sácala del campo. Porque ella fue la que habló. ¿Cuántos dicen amén? Se creyó igual a su hermano. Y todos nosotros tenemos un rol diferente. Yo no puedo creer que yo hago lo que tú haces, ni tú puedes creer que yo hago lo que yo hago. Si te crees eso en tu mente, estás presentando a Dios ofrenda extraña y rara delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos un ministerio diferente en la iglesia y tenemos un rol diferente en la iglesia.
¿Cuántos dicen amén? No somos iguales. ¿Cuántos están acá? Eso es pecado. Yo lo he visto en la iglesia. Lo he visto. Si yo lo hago, si él lo hace, yo lo puedo hacer. Eso es pecado, hermanos míos. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la de Caín y Abel? La fe y la actitud con la que trajeron las ofrendas. Siempre la fe pura, la fe de amor, va a ser una diferencia entre otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de la fe? La actitud. Le puse el ejemplo ahora. La actitud con la que tú traes la ofrenda al Señor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que Él conoce a qué? Al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce al que da alegre. Dios conoce al que da de corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces, qué lindo. Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Entonces, la fe, la diferencia de la fe es la actitud que acompaña tu ofrenda o el sacrificio que traes a Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Marix. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Caín ya debió de haber escuchado la voz de Dios. Hijo, trae la ofrenda bien. Hijo, arrepiéntete de tu ira, arrepiéntete de tu mala conducta, arrepiéntete de todas esas cosas. Y él no, seguía trayendo las ofrendas delante de Dios con mala actitud. Porque entonces aquí se manifestó entonces Dios. Y le dijo, sí, ya que no quieres arrepentirte, ya que no quieres hacer nada, ahora entonces yo me voy a manifestar. Entonces se manifiesta con él y le dice, la de tu hermano fue justa, la recibí, muy lindo, qué rico, la ofrenda de tu hermano, pero la tuya no la voy a recibir. Porque te he hablado otras veces, hazlo bien, hazlo correctamente. Entonces, ¿qué no tuvo Caín? Fe para recibir la palabra de Dios. Esa es la historia. Si fuéramos a hacer una serie ahí, tuviéramos una revelación de parte de Dios para hacer una serie en esa parte. Quizás Dios le dijo, arrepiéntete, tráela bien, no seas altivo. Si el bien hicieres, no fueres bendecido. Si el bien hicieres, no fueres bendecido, no fueres exaltado. Y Caín le entró por aquí y le salió por aquí. Y Dios se lo advirtió, le dijo, con todo y esto, así tú, de todas maneras, tú no te vas a arrepentir. Y el pecado está a la puerta. Con razón. Después le dijo a su hermano, vámonos al campo. Con una piedra lo mató. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que no sea de fe, dice la Biblia que es pecado. ¿Qué fue lo que le pasó a Abel? Si tú no tienes fe para moverte en la palabra de Dios, es pecado. En otras palabras, es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Después la fe, entonces, la fe por el oír la palabra del Señor. Este tipo de actitud jamás te hará presentar ofrendas gratas delante del Señor. Escuchen esto, vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 20. Santiago, capítulo 1, versículo 20. Marixa. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ustedes ven que simple. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. ¿Qué le pasaba quizás a Caín? Que la ofrenda no fue recibida. Era un iracundo. Se iraba de cualquier cosa. Quizás tenía envidia. Quizás era un altanero. Orgulloso. Y Dios ya le estaba hablando. ¿Ustedes creen que a los orgullosos en la iglesia Dios no le habla? No seas orgulloso. No seas altivo. No seas altanero. No te exaltes. Sé humilde. Trae la ofrenda bien. Dios le dijo, Dios se lo dijo. Le dijo, si el bien hicieres. Entonces Caín era un iracundo que no presentaba ofrendas correctas delante de Dios. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Y la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue justa delante de Dios. ¿Cómo obró Abel? Justamente delante de Dios. Y dice que la ofrenda de Abel y el sacrificio de Abel, aún después que se murió, todavía Dios se encargó de seguir dando testimonio de ella.
La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Una persona que se ira fácilmente, que se ira por cualquier cosa, por cualquier tontería, no obra en la justicia de Dios. Pastor, ¿es malo si me iro? No, no es malo si te iras, es malo si llegas al pecado. ¿Qué podía haber pasado? Dios no te impide que tú te ires. Dios no le impedía quizás a lo mejor a Abel que se irara, pero no llegues al pecado. Lo que le pasó a Caín era que se iraba y llegaba al pecado. Se airó en contra de su hermano, igual le dio envidia, lo mató. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La ira, la injusticia, el enojo, las obras de la carne, lo que van a hacer es que la ofrenda tuya sea inválida delante de Dios. Se invalida tu ofrenda delante de Dios. Lo que hagas puedes pensar que lo estás haciendo para Dios y lo estás haciendo al aire, porque Dios no lo está recibiendo. Por eso es que para cantar aquí, para predicar aquí, para hacer cualquier cosa para el Señor, ¿qué dice la Biblia? Y todo lo que hagas, hazlo como para quién, para el Señor. No solamente de aquí, en el trabajo, en tu casa, en donde quiera que estés. Porque lo que tú haces es ofrenda a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú estás aquí, si tú eres una persona que ha sido llamada a servir, tú vas a mandar un mensaje a la gente. Y si tu mensaje no está correcto, vas a dar más testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Eso no es fe. Amén. La fe siempre testifica de Dios. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos a ver algo que dice Jesús mismo acerca de la fe. Lucas 6, 46. Marisa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Jesús dando órdenes. Si tú entiendes el contexto, escucha esto, si entiendes el contexto de lo que está enseñando Jesús ahí, Jesús está discipulando a sus discípulos. Anda con sus discípulos, pero está enseñando a la multitud. El verso 40, ahí mismo digo siempre, el verso 40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús está dando órdenes, está enseñando a sus discípulos. Porque esa es la tarea, enseñar a sus discípulos. ¿A qué? A que se movieran correctamente. Entonces Jesús, dentro de lo que está enseñando, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Es igual, es lo mismo digo. Que tú le presentes ofrendas a Dios, hagas las cosas para Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Amén. Que lo traigas como... ¿Por qué? Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿qué fue lo que les dije al principio cuando comenzamos? La salvación no es simplemente que tú digas que tú creíste hoy. La salvación evidencia a quién tú has creído. Por eso es que es la fe. No es cualquier fe, es la fe de Cristo, que evidencia del mismo. Te lo dije al principio, el Espíritu Santo cuando está en ti, cuando está en ti, en cada uno de nosotros, cuando está el Espíritu Santo, es la evidencia de Jesucristo. No tiene nada que ver con tus errores y tus imperfecciones, porque nadie es perfecto. Pero el Espíritu Santo va a perfeccionar. El Espíritu Santo va a testificar de que aunque eres imperfecto, has creído en Jesucristo. Porque vives por Él. Una de las tareas, escuchen esto, déjame decirle esto, una de las tareas del Espíritu Santo, lo dice la Biblia, escuchen esto, lo dice la Biblia. Una de las tareas del Espíritu Santo es enseñarle al creyente a que no se deje de congregar. Si uno que dice que es creyente se deja de congregar por cualquier tontería, voy a poner una lluvia, un aguacero, se deja de congregar, no va a la iglesia por un aguacero, usted no está evidenciando correctamente. Ahora, yo creo que si tienes una emergencia, es claro, es obvio, no somos ermitaños. Pero si usted dice, no voy a la iglesia porque está lloviendo, no voy a la iglesia porque tengo un simple dolor de cabeza,
No voy a la iglesia porque tengo una fiebre tonta. Eso no es fe. La fe evidencia. La fe es traída por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el qué. Dilo otra vez, el querer como qué. Como el hacer. Entonces, el Espíritu Santo jamás te va a poner solamente el querer. Él te va a poner el querer y te va a dar la fuerza para que lo hagas. El otro espíritu es el que no quiere que hagas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ya, ayer lo dije en la reunión, allá en el parque. ¡Qué lindo! El Señor bendijo a todo el mundo y le dio alimento a todo el mundo. Pero nota algo en el contexto de eso. Cuando el Señor le dio alimento a todo el mundo, después que le dio alimento, le demandó compromiso y sacrificio. Le dijo, si no te comes mi carne y te bebes mi sangre, no tienes vida en ti mismo. Y dice que desde entonces ya no seguían muchos a Jesús. Se quedó con 12 nada más. Y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Después que los alimentó. Y entonces desde aquel entonces dice la palabra del Señor que muchos le siguieron antes de eso por los panes y los peces. ¿Cuántos dicen amén? No solamente por la bendición por la que tenemos que seguir a Dios, sino porque verdaderamente la fe que Él produjo en ti, produjo la fe de salvación y vida eterna. Y la salvación y la vida eterna es evidenciada por la fe en quien creíste. ¿Cuántos dicen amén? Por la fe en quien creíste. Dice, y habiendo sido perfeccionado. La palabra esa dice perfeccionado, es la palabra maduro. Y habiendo sido maduro, vino a ser autor de eterna salvación para todo el que lo obedece. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Para un momentito. Porque a nosotros también se nos anunció las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Las qué? Las buenas nuevas no son el Evangelio, ¿verdad? Son el Evangelio. Porque a nosotros también se nos anunció las buenas nuevas como a ellos. Marixa. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A ti te pueden anunciar el Evangelio hoy. Te pueden anunciar la salvación y la vida eterna. Yo creo, hermanos míos, que la salvación y la vida eterna no es manipular el sentimiento de la gente. Amén. Es el Evangelio de Cristo. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Eso es así. Entonces, la gente allá afuera, tú le dices eso a alguien allá afuera y no le acompaña. No lo puede recibir porque no tienen fe. Dice que no les aprovechó la palabra de Dios por no ir acompañada de ¿qué? De fe. Tú puedes oír la palabra de Dios hoy. Si no tienes fe para testificar de ella en tu persona, no vas a testificar de ella. No va a producir nada la palabra en ti. Y la palabra de Dios dice que ella es espíritu y es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es testimonio, hermano mío. Eso es fe. Qué lindo, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es la fe? Ya estamos terminando ya, no se frustren. Amén. Estaba introduciendo. Pero, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si anotas, yo creo que tú anotes qué es la fe. La fe es lo que nos ayuda a nosotros a vivir. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente dice que tienen fe. Mas yo digo, yo no tengo fe. Yo necesito fe. ¿Cuántos dicen amén? Así como las misericordias de Dios se renuevan todos los días, yo necesito que la fe todos los días sea nueva. Yo tuve fe ayer para vivir el día de ayer. Hoy tengo que tener fe para terminar el día de hoy. Y mañana necesito fe para vivir el día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe no es algo que tú tienes. La fe es algo que necesitamos y crece todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es la fe? La fe es lo que nos ayuda a vivir. Y es una señal que hay en el ser humano. Número 2. La fe es la que nos ayuda a nosotros a servir. ¿Por qué? Tu servicio es ofrenda y sacrificio a Dios. Si no se da correctamente, no es fe lo que tienes. La fe es la que te ayuda a servir. La fe es la que nos ayuda a esperar.
Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué es esperarlo? ¿A qué esperarlo? Pero, esa expresión, ¿a qué esperarlo? Dice, ¿para qué esperarlo? En otras palabras, amén. Hay muchas palabras que no se traducen bien del original al español. Amén. Y lo que quiere decirle esa parte de abajo ahí, ¿a qué esperarlo? Dice, hay que esperarlo. Porque mira lo que fíjate, lo dice el contexto. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuántos fueron salvos en esperanza? Amén. Todos fuimos salvos en esperanza. Dice, pero la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Si yo estoy viendo esto aquí, ¿para qué lo tengo que esperar si está ahí? Si yo estoy viendo que está sentado ahí, que es ministro de alabanza, ¿para qué tengo que esperar al otro ministro de alabanza si ya está ahí? Lo que se ve no hay que esperarlo. ¿Qué sigue diciendo el otro verso? Dice, porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Sigue leyendo, Marisa. pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Con paciencia lo recibiremos. ¿Sigue leyendo, Marisa? ¿Ya? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué es la fe, hermanos míos? La fe nos ayuda a esperar. Amén. Si ya tienes algo, si ya has visto algo, ¿para qué lo vas a seguir esperando? Amén. En otras palabras. El contexto de ese versículo está hablando de las obras de la carne. Amén. Igual que las obras de Caín. ¿Las obras de Caín eran obras justas, eran obras del Espíritu o eran obras de la carne? Eran obras de la carne. Amén. Número 4. La fe siempre testifica de Dios. Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué fue lo que les dije ahorita? Si usted tiene fe de que has creído en Jesucristo por el arrepentimiento, Él va a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que des testimonio de Jesús. Porque está hablando Jesús, no está hablando los apóstoles, está hablando Jesús. Dice que Él enviará al Consolador que procede del Padre. Y cuando Él venga, Él va a dar testimonio en el creyente de Él. ¿Qué es eso? Fe. ¿Qué hace la fe? Testifica de Dios, que es Jesucristo. Amén. ¿Vamos acá? Ese es el 4. La fe siempre testifica de Dios. Número 5. La fe es evidencia de alguien que tiene algo. La fe es algo que se guarda como se guarda la cartera en el bolsillo, como la camisa que te pones y no te quitas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Cuando usted tiene fe, es evidencia de que tienes algo. El pastor tiene puesto un saco. No es el mismo color de pantalón, pero tiene puesto un saco. Sonríe, Dios te ama. Amén. ¿Qué es fe? Evidencia de que tienes algo. ¿Sí, amén? ¿Sí o no? Número 6. La fe muestra el poder de Dios en su voluntad. La fe muestra el poder de Dios en su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a suplir en su voluntad, nunca fuera de su voluntad. Y número 7. ¿Qué es fe? La fe que permanece en los pensamientos de Dios. Eso es fe. No pidas nada nunca que vaya en contra de la voluntad de Dios. O no pidas nunca nada que vaya fuera de la voluntad de Dios, porque usted no va a recibir eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es fe? Los que perseveran en los pensamientos
de Dios. Dice el libro de Isaías, y yo guardaré en completa paz aquellos cuyos pensamientos en mí perseveran. Eso dice el Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros. No es permanece en mí nada más. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando Cristo está en una persona, Cristo es evidencia de que Él está en esa persona. Porque dice en Romanos 8 que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Las obras de la carne no provienen de Cristo ni provienen de una fe que has creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fe. Usted quiere que se muestre el poder de Dios, tienes que tener esa fe. Amén. No hay que creer en Dios para que se manifieste la gloria o se manifiesten sanidades o milagros. No, primero es que Él se manifieste, porque los milagros no los haces tú ni yo. Los milagros los hace el Señor. Él tocó allá y Él sigue tocando hoy. Aunque no esté aquí físicamente, pero Él sigue tocando hoy. Y para que eso sea posible, tiene que haber un testimonio de Cristo en nosotros.